Bien, lo que vamos a estar viendo ahora son otros métodos para factorizar que no son fórmulas estrictamente hablando. O sea, con producto notable lo que sucedía es que, ok, se identificaba cuál era A, cuál era B, y luego pues ya se plantea la fórmula y ya estuvo. En esta no, en esto lo que sucede es que nosotros vamos a tener polinomios de tres términos y lo que vamos a buscar es a factorizarlo. De nuevo, esto ya se vio, o sea, en algún punto de su vida estudiantil lo vieron. Pero bueno, para verlo, para que lleguemos al punto en el cual empecemos a simplificar expresiones, pues habría que repasarlo un poco porque igual es una de las cosas en las que fallan. Bien, lo que nosotros vamos a estar factorizando, el primer método habla acerca de, es el que tenemos acá, habla acerca de polinomios de segundo grado o de grado 2. Lo que se tiene es una expresión de segundo grado. ¿Por qué se le dice de segundo grado? Porque es el mayor exponente que tiene esta expresión es el grado, es el exponente número 2. Por eso es de grado 2. Recuerden que el grado de un polinomio es el mayor exponente que se presenta en el mismo. Ok, entonces nosotros vamos a tener un polinomio de grado 2, una función cuadrática, como se le puede llamar, x al cuadrado más bx más c, donde b y c son números enteros, y por lo que nosotros queremos es expresar x al cuadrado más bx más c como una multiplicación de dos números x más a por x más b. Entonces, la forma de factorizar esto es lo que nosotros vamos a buscar es dos números que multiplicados nos den el tercer término y sumados den el número de medio. Así, esa es la descripción del método, eso es lo que les dice acá. Y lo que vamos a hacer es buscar 2a y b, dos números que multiplicados den el tercero y sumados den el número, el segundo o el de medio. Entonces de ahí más que todo a este método, en este libro no lo llaman así, pero se le conoce como el método de tanteo porque empezamos a ver, empezamos a tantear a ver si estos dos sí sirven, estos dos no nos sirven, y así podemos ir presentándonos varias opciones. Por ejemplo, el trato era yo hago impares y ustedes pares, ¿no? Entonces vamos a hacer el 39. Entonces el 39 nos presenta la siguiente situación. Tenemos el ejercicio 39, lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos x al cuadrado más 5x más 6. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Dos números que multiplicados den 3. Den 6, perdón. Y sumados den 5. Por ejemplo, dos números que multiplicados den 6 sería 6 por 1. Eso nos va a dar 6, pero sumados eso nos da 7. También el 6 se puede escribir como 2 por 3. 2 por 3 es 6 y 2 más 3 sí nos da 5. Entonces yo puedo escribir esto como x más 2 por x más 3. Entonces nosotros podemos buscar diferentes números que nos den el tercero, así que nos den este de acá, nos den por ejemplo el 6. Podemos estar tanteando ahí y es de ahí el nombre, ¿sí? De ahí viene el nombre de tanteo. Aquí podríamos haber puesto, aquí yo probé con números positivos, también se puede haber hecho con negativos, o sea, yo también pude haber probado con menos 6 por menos 1. Eso me da 6, pero igual si yo lo sumo, menos 6 más negativo 1, eso me da negativo 7, que no es el número del medio. Entonces yo pude haber tanteado con
con los signos también, pero que igual me estén dando el tercer número. ¿Estamos bien acá? ¿Se entiende el proceso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos. Vamos a hacer otro donde tengamos algunas más opciones. Dependiendo del número, si el número es un poco más grande, pues puede que nos estemos tardando más en resolver. Veamos el 45. El 45 lo que nos dice es x al cuadrado menos 10x más 16. Ok, lo que nosotros vamos a buscar es números que multiplicados nos den 16. Ahí sí tenemos varios, vaya, por ejemplo, siempre está la opción 16 por 1, pero sumado da 17. Está la opción de 4 por 4, pero sumados dan 8. Está la opción de 2 por 8. Y estos sí, sumados dan 10. Pero aquí hay un detalle. Ese 10 está negativo. Esto significa que aquí me tuvo que haber dado como resultado menos 10. Entonces, no es exactamente 2 por 8. Sino que pues podemos probar menos 2 por menos 8. Para que ahí sí nos sumado nos dé menos 10. Y menos 2 por menos 8, eso es negativo por negativo, nos da positivo. Y 2 por 8, eso es 16. Entonces, hay que tener cuidado con los signos. Si el signo de en medio es negativo, lo que nosotros andamos buscando, pues son números. En algún punto tienen que salir los números negativos. Y ahí hay otras pequeñas ayudas, vaya. Si el tercer término o el número que andamos buscando multiplicado es positivo, los dos números que buscamos, pues, o ambos son negativos o ambos son positivos. Es como otra pequeña ayuda. Pero bueno, es más fácil verlo por lo primero. Si multiplicados nos dan el tercero y sumados nos den el segundo. Entonces menos 2 menos 10, menos 2 menos 2 más negativo 8. Eso pues sí nos da menos 10. Entonces con esto es que lo vamos a factorizar. Y ahí sí tomamos el signo como está. Sería x menos 2 por x menos 8. Entonces el signo y todo nos lo va a dar dependiendo de cómo quede esto aquí al lado. O sea, cómo queden esos números, el tercero y el segundo. Entonces, pueden armarse muchos más casos de cómo van a quedar estos. De cómo van a quedar esas multiplicaciones. Pero el chiste es ir jugando con las dos opciones, ¿sí? Con que den el último y con que sumamos de uno. El 47 plantea ahí. Tenemos x al cuadrado menos 7x menos 8. Ok, siempre nuestra intención es buscar dos números que multiplicados den 8 y pues sumados nos den 7. Aquí vemos algo, aquí no nos tiene que dar positivo 8, nos tiene que dar negativo 8. Entonces, nosotros podríamos probar, por ejemplo, 8 por 1 no puede ser, porque 8 por 1 eso no está positivo 8, debería ser negativo. Negativo 2 por 4, eso sí podría ser, porque sería negativo 2 por 4, eso es negativo 8. Pero si yo sumo menos 2 más 4, eso me da 2 positivo, no es 7, entonces eso se descarta. Si yo pruebo menos 8, si yo pruebo menos 8 por 1,
esto me va a dar negativo 8, que es el tercer término. Y si yo lo sumo, menos 8 más 1, esto sí da menos 7. Entonces menos 8 y 1 serían los dos términos que estaríamos escogiendo para poder factorizar esto. Se puede escribir como x menos 8 por x más 1. Entonces cuando tenemos un signo negativo acá, pues hay que tener un poco de cuidado porque nos tenemos que tener un negativo en los que estamos multiplicando. ¿Estamos bien? Sí, ahora sí. Ya. ¿Los demás? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Solo para siempre ir aclarando, recuerde que yo voy haciendo los impares y ustedes van haciendo los pares, entonces va quedando el 40, 46 y 48 hasta el momento. O sea, le pongo así porque son parecidos. O sea, son parecidos. De hecho, es básicamente el mismo caso en cada uno. Bien. Veamos acá, vamos a agarrar acá. Entonces, ese método de factorización es cuando ya tenemos tres términos. Los anteriores teníamos solo dos o tres, pero los primeros, el primero y el último, eran cuadrados perfectos. Entonces, es ahí donde radica la gran diferencia. Bien, el siguiente método. Esto muy cerca. El siguiente método es acerca de agrupar. Se le llama método de agrupamiento. ¿Cuál es el método de agrupamiento o cómo se factoriza por agrupamiento? Lo que sucede es que esto es simplemente aplicar el método de factor común, pero donde ya no solo estamos sacando con factor común un solo término. Vaya, para que recordemos. Factor común era, por ejemplo, si nosotros teníamos 3x al cuadrado más 6x, nosotros lo que hacíamos es que tomábamos y buscábamos primero el número que tenía en común 3 y 6, eso es 3, que tiene en común la x al cuadrado y el x, tiene en común la x normal, saca factor común, y de ahí lo que queda, vaya, ¿qué queda del 3? Solo quedaría 1, o sea, porque 3 por 1 me da 3. Del x al cuadrado, ¿qué queda? Si ya le saqué la x, solo queda la x. Más tercera de 6 es 2. Y pues la x la saqué, entonces queda 2. Entonces, este era el método de factor común, fue el primero que vimos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el método de agrupamiento? Lo que sucede es que aquí no solo vamos a sacar como factor común un solo término, sino que van a ser como una suma de ellos. Por ejemplo, el que les plantea acá el libro, lo que dice es que tenemos x al cuadrado más 2 por x más x al cuadrado más 2 por 3. Entonces, ahí lo que tienen en común es x al cuadrado más 2, ambos términos, porque ambos se están multiplicando ahí. Entonces, ahí lo que yo puedo hacer es agrupar. Por eso de ahí el nombre. Agrupamos esos dos que tienen el factor común. Y lo que hacen es literalmente sacar x al cuadrado más 2. Y lo que va quedando, por si no se ve bien, vaya. Lo que hacen es que toman el x al cuadrado más 2. Y lo que hacen es que lo sacan, así como nosotros hicimos acá. Esto quedaría igual a x al cuadrado más 2 por
Si yo le quité a este primer término, yo le quité ese término x al cuadrado más 2, lo único que me va a quedar es la x. Si yo a este segundo término más el signo, vean que se baja siempre del que está ahí arriba. Si yo a ese segundo término le quité el x al cuadrado más 2, lo que va a quedar es 3. Entonces lo que me va a quedar es x al cuadrado más 2 por x más 3. Entonces el método de agrupamiento no es más que el mismo método de factor común, solo que con más de un término como factor común. O sea, ya ahora vamos a sacar una suma como factor común. Entonces, su nombre radica en que nosotros primero vamos a tener que agrupar dos términos que creemos que tienen algo parecido, y después vamos a ver si ese algo parecido pues está en común en todo. Pero se dice más complicado de lo que se hace. Vamos a ver. Vemos el 51. El 51 lo que nosotros tenemos es 2x al cuadrado más 4x más 3x más 6. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá para poder aplicar el método de agrupamiento? Lo que se hace es que tratamos de centrarnos en solo dos términos o en solo una parte de los términos. ¿A qué me refiero con esto? Lo que yo voy a hacer es que voy a venir y voy a agrupar estos dos. Voy a venir y voy a agrupar estos dos. Agrupar es poner entre paréntesis. Entonces me voy a concentrar solo en los paréntesis. Ahora voy a concentrar solo en el primer paréntesis, que yo lo puse, ¿sí? Yo lo definí así. Y me voy a concentrar en el segundo. Ok. Ahora, revisemos el primer paréntesis. ¿Qué tiene en común el 2 y el 4? Tiene en común, ambos tienen mitad, ¿no? Vamos a sacarlo ahí. Ahí volvemos a aplicar el método de factor común, sacamos. Tienen en común el 2. En las variables, aquí aparece x al cuadrado, o sea, x dos veces. Y aquí aparece solamente la x. En el primer término 2x al cuadrado, en el segundo solo aparece 4x. Entonces, yo puedo sacar una x como factor común. ¿Y qué es lo que va a quedar dentro del paréntesis? Mitad de 2 es 1. Como saqué una x, en el x al cuadrado solo va a quedar una x. Más mitad de 4, perdón, es 2. Y si yo saqué la x como factor común, pues está afuera, así que ya no se va a colocar. Entonces el primer paréntesis ya lo he factorizado por factor común. Ahora vámonos al segundo. El segundo dice 3x más 6. ¿Qué tienen en común entre ellos? Pues los números, ambos tienen tercera, ¿no? Tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Y de ahí las variables, pues no podemos sacarla porque en una tiene x, en la otra no lo tiene. Entonces, tercera de 3 es 1. La x pues no la puede sacar, entonces ahí va a quedar. Más tercera de 6 es 2. Y pues no tenía x, así que se iba a quedar. Ok. ¿Y qué sucedió acá? Queda, en el primer término queda 1x más 2. Y en el segundo término también ahí anda 1x más 2 multiplicándose. Entonces, otra vez ahí aplicamos factor común. Realmente el método de agrupamiento es como aplicar factor común varias veces. Yo lo que voy a hacer es que a este primer término de 2x por 1x más 2, perdón. Lo que lo voy a hacer es quitar 1x más 2. Voy a sacar esto. 1x más 2. Y ahora, de ese término, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo único que no he sacado con factor común? Es
el 2x. Solamente esto quedaría. Ahora en el segundo término yo he quitado 1x más 2. Lo único que va a quedar es el 3. Eso es más 3. Y ahí estaría factorizada la expresión que tenemos al inicio, que no tenía los paréntesis, ¿sí? Paréntesis realmente ahí antes aparecía. Entonces el método de agrupamiento, lo que hacemos es que primero armamos un grupo y luego estamos aplicando el método de factor común en el grupito que armamos y luego entre los grupos que quedan. La tarea es que queden así, o sea, que quede todo multiplicándose en una... Que quede esto así multiplicándose. Si en este paso, por ejemplo, no me hubiera quedado un factor común entre los dos, o sea, un término igual entre los dos, yo apliqué mal el método de agrupamiento al inicio. Tendría que probar con otros grupos. Entonces ese es un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta. Una hora después. El 55. Vamos a hacer este 55. Lo que tenemos en el 55 es 6x al cuadrado más 9x más 4x más 6. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer son dos grupos para poder aplicar el método de agrupación. Lo vamos a aplicar, vamos a hacer grupito aquí, aquí. Realmente, como les digo, los grupos no hay un método establecido para armarlos. Nosotros lo armamos por conveniencia. Si no funcionara de esa forma, pues tendríamos que probar otra. Ok, entonces primero nos concentramos en esos dos paréntesis. 6x al cuadrado más 9x más 4x más 6. Ok. Veamos que tienen en común en el primer grupo. Y eso sí, hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando nosotros armamos grupos es porque tienen algo en común, que a simple vista lo podemos ver. Por ejemplo, el primer grupo, 6 y 9 tienen tercera, si no me equivoco. Y ambos tienen x, ¿sí? Este 9 solo la tiene una vez, el 6 solo la tiene dos veces. Entonces ahí tienen un factor común. Como tenían los números, tenían tercera, 3, y como ambos tenían x, tienen el factor común x. Y ahí abrimos paréntesis. Veamos qué es lo que queda. Tercera de 6 es 2. Le quité una x a la x al cuadrado, entonces solo va a quedar 1. Más tercera de 3 es 3. Tercera de 9 es 3, perdón. Y saqué la x, así que queda afuera. Más. Revisemos el segundo grupito. Bien, ¿por qué armé el segundo grupo? Bueno, por las variables no fue. Fue porque ambos tenían mitad. 4 tiene mitad que 2, 6 tiene mitad que es 3. Entonces, vamos a sacar eso como factor común. 2 por, y veamos qué es lo que queda. No saqué la variable x porque una de ellas no lo tiene. Entonces yo no puedo sacar factor común cuando uno de los términos no lo tiene. O sea, ese factor no está común. 2. Entonces, mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3, perdón. Bien, y de ahí lo que hacemos es que vemos 3x por 2x más 3 más 2 por 2x más 3. Entonces, ahí como le explicaba Daniel, esto es como que si tuviéramos un pequeño bloque que está en común en ambos términos. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sacar el bloque, ¿sí? Vamos a sacar el bloque de aquí como factor común. Y lo que estaba al lado de los bloques va a quedarse ahí operando. Por ejemplo, en el primer bloque se quedaba 3x. Y en el segundo pues nos quedaba más 2. Y ahí ya está factorizado.